Así que vamos a Mateo 25. Gracias, excelente. Y antes de que leamos un pequeño detalle, porque nosotros estamos hablando del Evangelio de Mateo, ¿sí? Estamos hablando que venimos de un capítulo 24 en este momento, ¿sí? Un capítulo donde se acuerdan que estaba Jesús con sus discípulos y estaban contemplando el templo, la enorme estructura del templo, y claro, decían, ¿no? Qué interesante esto. Y el Señor les dice en un momento, no va a quedar ¿qué? Piedra sobre piedra, exactamente de esto. Entonces, claro, los discípulos empiezan a preguntarlo, ¿cómo es esto? ¿De qué se trata? ¿Cuándo van a pasar estas cosas? Le pregunta y el Señor empieza a lo largo de todo el capítulo 24 a relatar una serie de señales que van a preceder a la tribulación y al milenio, y cómo va a ser la segunda venida de Cristo y cómo va a ser esa tribulación, que es específicamente para quién la tribulación. ¿Quién es? ¿Es el tiempo de aflicción para quién? Para Jacob, para Israel, exactamente, ¿sí? La iglesia sabemos que no va a pasar por ese periodo, entonces tenemos que darnos cuenta que tanto este capítulo 24, las señales del fin, tribulación, segunda venida de Cristo, y nuestro capítulo 25, con 3 parábolas, están específicamente dadas para Israel, ¿sí? Entonces, claro, ¿para qué nos sirve a nosotros si esto es para Israel? ¿No? Nosotros no somos Israel. Puede ser que incluso haya en alguna de nuestras iglesias algún descendiente de judío, ¿sí? O de alguna de las tribus de Israel, pero nosotros somos la iglesia, es otra cosa. Sí, sabemos que hay cosas que nos unen, pero todo lo que vamos a estar leyendo hoy es específicamente para Israel. Ahí empezamos a ver entonces la idea de la interpretación de los pasajes. Cada pasaje tiene una sola interpretación. Este pasaje que nosotros vamos a leer está dedicado para Israel. Pero claro, no es que ahora lo desechamos, esto para Israel no nos sirve a nosotros, no. Esto es muy importante porque podemos sacar aplicaciones para la iglesia, ¿sí? Y a eso vamos a hacer, pero no tenemos que perder de vista, que estos son pasajes específicos para Israel. Así que empecemos a leer nuestra parábola de los talentos. Mateo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. A cada uno, atención, conforme a sus capacidades. Conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Qué hicieron estos siervos? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Excelente. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2 talentos. Perfecto. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos. Empecemos a pensar en la idea del talento, ¿no? ¿Qué es un talento? Es una cantidad de dinero, y es mucho dinero, ya lo vamos a ver. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, excelente, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Repite el Señor. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el tercer caso, el que había recibido 1 talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui
y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, tristemente dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que era mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque el que tiene se le dará, él le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, nuestra parábola de los talentos. Un detalle, no la debemos confundir con la parábola de las minas, es muy similar. Está en otro contexto, es un sermón dado a mucha gente. Esta parábola es dada específicamente a los discípulos, ya en el tiempo ahí final del Señor. Y pensemos, ¿qué es un talento? Bueno, no podemos pensar demasiado, habría que investigarlo. De hecho, yo lo hice. Miren, si nosotros vamos a la parábola de las minas, era un dinero menor. Una mina son 100 denarios, son 100 días de trabajo. ¿Sí? Sabemos que siempre el denario está asociado al jornal de un día. Si nosotros tuviéramos un empleado, tuviéramos un campo y alguien que trabaja en el campo, por el trabajo de un día le pagamos un denario. Entonces, una mina son 100 denarios, o sea, es el trabajo de 3 meses. Pero cuando vamos a los talentos, nos encontramos con que son 6.000 días de trabajo. Y si lo pasamos a años, son 20 años de trabajo. Así que un talento es muchísimo dinero. Normalmente en esa época se lo poseía en algún metal precioso. Por ejemplo, plata. Son 34 kilos de plata. Por eso uno podía agarrar un talento e ir a enterrarlo, ¿no? Y llegamos a enterrar billetes nuestros y si no los sellamos no vamos a encontrar nada. Así que un talento son 34 kilos de plata. Es una conversión al día de hoy a dólares. $100.000, ¿sí? Es un montón de plata. ¿Qué podríamos hacer nosotros con tanto dinero, no? $600.000. Una casa, un auto y bueno, y un resto para poder no trabajar un tiempo. Ahora, esperen. Al primero no se le dio un solo talento. ¿Cuántos se le dieron? 5 talentos. Si lo pasamos a años, son 100 años de trabajo, 100 años de salario diario. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo nos podríamos relajar con semejante dinero? Si lo pasamos a dólares, son 3 millones de dólares. ¿Sí? Es un dineral, es una fortuna. Sos millonario, no en nuestros términos de pesos argentinos, en dólares. Muchísimo dinero. Así que al primer siervo se le dieron estos 3 millones de dólares, 5 talentos, 100 años de trabajo, de salario. Al segundo, 2 talentos y 1 talento. Mucho dinero en los 3 casos, pero lo interesante que quiero que pudiéramos ver es cómo, ¿no? ¿Qué hicieron estos siervos con ese dinero, con esa plata, específicamente el metal? ¿Qué implica para nosotros y qué hace el Señor con ellos? ¿Sí? Lo que vamos a empezar a ver, vimos que uno generó, el que le dieron 5 talentos, generó otros 5 talentos, 2, 1, nada, 0. Vamos a ver que en esta parábola se va a evaluar el servicio de los siervos. ¿Sí? ¿En función de qué dice la palabra? En función de las capacidades. Excelente. Cuando habla en términos de las capacidades, pues empecemos a pensar, claro, yo les decía, ¿esto es para quién es? Esto es para Israel. ¿Sí? Esta parábola está dada para Israel. ¿Para Israel en qué tiempo? El tiempo del fin, ¿sí? El tiempo de la tribulación. Evidentemente Israel en ese tiempo va a recibir tareas, va a recibir obras y van a haber recompensas de parte de Dios para ese pueblo de Israel y para cada persona individualmente. Pero ahora, ¿esto lo puedo aplicar a mí? ¿De qué manera yo puedo tomar esta parábola y decir, a ver, tomo enseñanza? Un pasaje, busquémoslo que va a estar interesante. 1 Corintios 3.
En 1 Corintios 3 vemos un pasaje conocido para nosotros también. 1 Corintios 3, 5. ¿Se acuerdan que decían algunos eran de Pablo, otros de Apolos? Y dice Pablo ahí en su carta en 1 Corintios 3, 5, dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esto es un pasaje que de alguna manera nos traslada muchos datos, detalles que vemos en nuestra parábola, las traslada a nosotros. Dice el versículo 5, que es pues Pablo, que es Apolos, servidores. Nosotros somos servidores. Este pasaje, 1 Corintios, estamos hablando ya de dispensación de la iglesia. Enseñanza directa para la iglesia. Somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Esto es según lo que a cada uno concedió el Señor. Vimos que en la parábola a cada uno de los siervos le fue concedido ¿qué? Talentos. Para nosotros, servicios de parte de Dios para trabajar. Servidores que reciben servicios de parte del Señor. Versículo 8, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que vemos prácticamente una aplicación directa a la iglesia. Así que, ¿qué sucede? Nosotros vamos a ver muchas enseñanzas de acá, del capítulo 25, dado para Israel. Podemos tomar incluso enseñanza del Antiguo Testamento, otras dispensaciones, distintas formas, pero vamos a entender cómo funciona Dios. Vamos a entender cómo piensa Dios, lo que hace Dios con sus siervos y lo podemos trasladar directamente a nosotros, porque nosotros somos sus siervos y porque yo, Jehová, dice la palabra, no cambio. Así que lo que para Dios está bien antes, está bien ahora. Y la forma en que se conduce Dios en el Antiguo Testamento o con Israel, se va a conducir con nosotros. Así que podemos empezar a anticiparnos lo que va a suceder. Esto fue la introducción. Ahora vamos al primer punto. Punto número 1, son 2 puntos, no nos preocupemos, y un ejemplo. Mateo 25, versículo 21. El reconocimiento al siervo que recibió 5 talentos. Dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y yo quisiera que pudiéramos analizar esta expresión, este resultado que el siervo correcto, el siervo bueno y fiel obtuvo de parte de Dios. ¿En función de qué? De su trabajo. ¿En función de qué? De su servicio. ¿En función de qué? De las capacidades que tenía. Ahora pensemos en una cosita. ¿Nosotros tenemos capacidades? Sí, alguna debemos tener. ¿Qué capacidades tenemos? Nosotros, iglesia, creyentes, hijos de Dios. ¿Qué capacidades gozamos, disfrutamos? Una que directamente se nos viene a la mente son los dones espirituales. Sabemos que todos los hijos de Dios, en el momento que se convierten, reciben de parte de Dios esta manifestación extraordinaria que son los dones espirituales. Algunos recibirán 1, otros 2, 3. Sabemos que hay unos cuantos en el orden de 9 vigentes y otros 9 no vigentes. Pero todos los creyentes tenemos dones, capacidades dadas por Dios. Y en función de esas capacidades, ¿qué nos va a dar Dios? Servicios, ministerios. Entonces, empecemos a pensar así. Empecemos a pensar en que somos la iglesia, somos hijos de Dios, somos creyentes capacitados extraordinariamente, a diferencia de otros hermanos. Cada uno es distinto. Cada uno es oreja, pie, mano en este cuerpo que es la iglesia, hemos recibido capacidades de parte de Dios. En consecuencia de esas capacidades que recibimos, servicios, ministerios. Ministerios que son la ejecución de los dones, la aplicación de los dones.
Ahora, este siervo, y pensemos en nosotros, buen siervo y fiel. ¿Qué hizo? Lo primero que vemos de este siervo es que trabajó. Vemos que este siervo no fue ocioso. Inmediatamente que recibió esa fortuna, podríamos decir, 5 talentos, en el orden de los 3 millones de dólares, salió a trabajar. Salió a trabajar a tal punto que generó otra fortuna igual, 3 millones de dólares más. Así que este siervo al final, cuando viene el Señor, estaba manejando en el orden de los 6 millones de dólares, ¿no? Una locura de dinero. Y los estaba administrando para su Señor. Así que primeramente, lo que vemos de este siervo es que no se dedicó al ocio. Y lo que tenemos que ver claramente es que había fruto de su trabajo, fruto del servicio que aplicaba, fruto de los ministerios que desarrollamos, de las oportunidades, de las tareas que nos da Dios. Y no hubieron excusas de parte del siervo, ¿sí? No vemos que le explicó, mirá, yo puse el dinero acá, compré acciones, puse a trabajar gente. No. 5 talentos me diste, acá 5 talentos más. Me encanta la limpieza de la expresión, ¿sí? La elegancia de cómo lo presenta el Señor y cómo se presenta el siervo. Vemos por otro lado, miren la expresión, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel. ¿Cómo es esto? ¿No? Esperen, 5 talentos, ¿sí? 3 millones de dólares, una fortuna dijimos. ¿Sobre poco me has sido fiel? Pero es un montón, ¿no? Claro, en el orden de otros millonarios podríamos decir que es poco, pero a ver, no, era un montón de dinero. Tenemos que empezar a ver que esto no se refiere específicamente a dinero. Esto no se refiere a plata o a cosas materiales específicamente hablando. Empezamos a ver, como ya lo venimos mencionando, que esto se trata de servicios y de tareas dadas por Dios y de resultados obtenidos por eso, desarrolladas acá en la tierra, en este entorno tal vez pequeño, pensando en nuestro Dios que es enorme, nuestro Dios que tiene riquezas incontables, en nuestro Dios que en un futuro tal vez incluso nos puede dar otras tareas que no van a tener nada que ver con lo que estamos desarrollando ahora, en el sentido de porte y de tamaño. Así que este siervo en lo poco fue fiel y dice el Señor que sobre mucho te pondré, ¿sí? Sobre cosas más elevadas, sobre más cosas. Ese es el resultado de un siervo que trabajó, un siervo fiel a Dios. Y pensemos siempre en bendiciones espirituales y no materiales. Una cosita más, un detalle más. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho más te pondré. ¿Qué puede hacer eso mucho más? Entra, dice, en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo del Señor. Esto es muy llamativo porque vamos a empezar a ver asociado a el servicio en nuestra iglesia, al servicio a nuestros hermanos. Sabemos, siempre lo hemos visto muchas veces, que los dones ¿para quién son? ¿No? ¿Para uno mismo? No. Para los otros. Cuando yo tengo el don de pastor, pastoreo a otros. Tengo el don de evangelista, evangelizo a otros. Don de enseñanza, enseño a otros. Siempre los dones son para los demás. Siempre los dones son para la edificación de los demás. No para que yo me edifique, yo me haga ver más. Pero entonces empezamos a ver una relación directa a los servicios dados a los hermanos, a mi familia, a los creyentes, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Los relacionamos con, ¿qué? Gozo del Señor. Cuando nosotros invertimos tiempo, invertimos nuestros dones en las tareas que Dios nos da, en los servicios que el Señor nos presenta, en las personas que se acercan a nosotros, dadas por Dios, vamos a ver que esas tareas van a traer asociado ¿qué? Gozo del Señor. En la medida que yo trabaje con mis hermanos, con mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos de sangre, de la iglesia, vamos a ver que va a empezar a aparecer el gozo. Sabemos que el gozo es el fruto también ¿de qué?
uno de las partes del fruto del Espíritu. Así que mientras más trabajemos en la iglesia del Señor, siguiendo el Espíritu de Dios, claro, no llamamos ahora al activismo, ¿no? Me empiezo a meter en todo, ¿sí? Me meto en actividad que yo vea, me meto porque más actividad, más gozo. No. Mientras yo más obedezca a Dios, mientras yo más siga su voluntad, empieza a aparecer el gozo. Mientras más me someta a la dirección del Espíritu, aparece el gozo. Ingresamos en el gozo del Señor. En 1 Juan 15:10 leemos lo siguiente: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. El gozo de Cristo esté en los creyentes y vuestro gozo sea cumplido. Que el gozo del creyente realmente sea una realidad en los creyentes. De la misma manera, vamos a ver que en la medida que no seguimos la voluntad de Dios, que empiezo a tomar mis decisiones, que elijo lo que yo quiero hacer, dejo de lado incluso las tareas y los servicios que Dios me presenta, veo que hay alguna situación que requiere atención y no la atiendo. Vemos un hueco en la iglesia, nadie está tratando esta cosa, nadie está limpiando ahí, nadie está abocándose a esos hermanos, y yo no tomo esa responsabilidad, y yo no sigo la voluntad de Dios, y yo no me someto al Espíritu de Dios, en consecuencia viene la infelicidad, la falta de gozo en los creyentes, porque no seguimos la voluntad de Dios, porque no tomamos los servicios, las tareas que el Señor me está poniendo. Pueden ser cosas muy elementales, muy pequeñas, pueden ser cosas más grandes, más llamativas. Lo que importa no es la tarea, lo que importa es que nosotros obedezcamos a nuestro Dios. Y esa es nuestra primera parte, el siervo fiel, el siervo bueno. A ver, el segundo siervo es muy similar. Lo que vemos es que evidentemente habían menos capacidades, por eso se le dieron menos talentos, porque se le dieron en función de las capacidades, pero el Señor recompensa de la misma manera a un siervo que con menos capacidades, con menos servicios y tareas, recibe la misma bendición de parte de Dios. Igualmente hay gozo de parte de Dios e incluso prosperidad en el sentido de más en un futuro. Pero vamos entonces ahora a esta segunda parte, el siervo malo y negligente. Versículo 24, leamos desde allí. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, y ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que era tuyo. Contundente es el Señor. Respondió su Señor y dijo: siervo malo y negligente. Sabías que siembro que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías por lo menos, dice, haberle dado el dinero a los banqueros. Pero la declaración es terrible. Siervo malo y negligente. Dice más adelante al siervo inútil: echadlo a las tinieblas de afuera. ¿Sí? Hablando de una perdición, ¿sí? Por eso acá estamos hablando de inconversos directamente, en este caso para el pueblo de Israel. Pero hemos visto muchas veces que los creyentes podemos incluso tener actitudes de inconverso, la carnalidad, por ejemplo, en la vida. Y yo quisiera que pudiéramos empezar a ver entonces esto, las características del siervo malo y negligente. La primera característica que vemos, ¿cuántos talentos obtuvo? 0. Tenía un talento, lo escondió, fruto nulo. 0 resultados, ningún tipo de fruto. Y creo que nosotros tenemos que evaluar esto en nuestras vidas. Muchas veces decimos, no, las intenciones es lo que cuenta, ¿no? Claro. El trabajo que uno pone en funcionamiento. El fruto realmente es importante. Cuando nosotros estudiamos y analizamos los dones espirituales, vemos que los frutos son para
provecho, dice la palabra de Dios. El fruto de ejecutar los dones espirituales trae fruto, más fruto, menos fruto, de una manera o de otra manera, pero los dones tienen que traer fruto. Si de alguna manera yo no estoy usando mis dones, si de alguna u otra manera yo no estoy obedeciendo a Dios y siguiendo su voluntad, vamos a ver que no aparecen frutos. Así que es una forma de evaluar lo que hacemos, la aparición del fruto. Leemos en Santiago 2:17, esto y buscámoslo. En Santiago 2, versículo 17, vemos un pasaje específico sobre las obras. Santiago 2:17 dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si no trabajamos, o si de alguna manera trabajamos y no hay resultados, es muerta en sí misma. Pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe en el Señor, el tomar el Evangelio de Dios, el seguir la voluntad de nuestro Padre a través de su Espíritu en nosotros, tiene que traer resultados. Si nosotros ponemos en funcionamiento esas capacidades que Dios nos ha dado, los dones, en los ministerios que el Señor nos ha indicado que debemos tomar, siguiendo la voluntad de Dios, va a empezar a aparecer el fruto. Va a empezar a aparecer el gozo que leíamos antes. Así que prosperemos a esto, hermanos. Analicemos los resultados. Son una buena forma para redireccionar lo que estemos haciendo. Miren otra cosa que aparece en este siervo. Vimos que de talentos ninguno, pero miren lo que dice. Señor, versículo 24, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Sí? ¿Qué hice? Fui y lo escondí. Directamente lo que estamos viendo acá es un siervo excusándose. Mira, no pude hacer nada con el dinero que me diste, porque vos sos muy duro. Todavía lo están culpando al Señor. Mira, porque sos de esa manera y no me arriesgué, ¿no? Lo más seguro que era meterlo ahí abajo. Lo escondo en tierra. Me aseguro de que nadie me lo quite, por lo menos te devuelvo lo que me diste. Y otra vez pensemos en nosotros. ¿Qué estamos haciendo con los dones nuestros? ¿Estamos realmente trabajándolos? ¿O tomamos una serie de andamiajes y razones y estructuras que armamos en nuestra mente para evitar trabajar para el Señor? No, porque tengo que descansar. El trabajo, ¿no? La iglesia, el fin de semana, ¿no? ¿Cómo levantarme temprano? La cena, ¿no? ¿Cómo otro ministerio? No puedo. La familia, los chicos, otra vez, siempre hablo de lo mismo. Ustedes saben, cuidar a la familia es genuino y el Dios nos manda eso. Trabajar es genuino y Dios nos manda ello. Estudiar y los exámenes, pero en el Señor podemos seguir su dirección. Podemos tomar las tareas que el Señor nos da, porque justamente fuimos capacitados extraordinariamente para ello. Esa gracia que viene de parte de Dios es no solo que es extraordinaria, sino que es conforme a sus riquezas. Es proporcional a Dios la capacidad que nos da. Entonces puede generar muchísimo. Nos puede dar gran capacidad para desarrollar las cosas cotidianas que debemos atender y poder tomar las tareas, los servicios, los ministerios que el Señor nos presenta. Así que no nos pongamos en esa postura de me excuso. Y me excuso a mí mismo primero. No, Marcos, ¿cómo vas a trabajar? Tenés que descansar, che. ¿No? Y no, más cosas no, porque ya estás haciendo mucho. No, pero vos ahora estás estudiando. No, pero vos ahora necesitas esto, aquello y lo otro. Y nos excusamos y no venimos a la iglesia y no trabajamos en la iglesia. Y ¿saben qué? No solo es una pérdida para el hermano que no lo hace, sino que es una pérdida para los otros hermanos que no reciben el trabajo de los dones de los otros hermanos. No solo que perjudica al creyente que no ejecuta sus dones, sino que no asistimos a los hermanos
La prosperidad de la iglesia depende de que todos ejecutemos nuestros dones y que los trabajemos en los demás. Ya sabemos, mi don es para los otros. Yo trabajo en Hugo, Hugo trabaja en Flor, Flor, sí, todos trabajamos y nos edificamos unos a otros y así edificamos la iglesia. Así que un creyente que decide no seguir la voluntad de Dios, que se aparta, que se vuelve un creyente perezoso, ocioso, no ejecuta sus dones, perjudica a la iglesia, perjudica a su esposo, a su esposa, perjudica a sus hijos, perjudica a su familia. Trabajemos por la iglesia, trabajemos por nosotros porque hay resultados personales, pero es fundamental que trabajemos por la iglesia, porque es lo que Dios nos manda y porque encima nos va a hacer felices. Va a traer gozo a nuestra vida que desarrollemos las actividades que Dios nos da. Una cosa, bueno, recién lo mencionaba. A veces pensamos que meternos en muchas cosas es trabajar para el Señor, ¿sí? El activismo que le llamamos. Y me meto en absolutamente todo grupo de la iglesia, en absolutamente todo ministerio que hay en la congregación. Y como bien dice el dicho, el que mucho abarca, ¿no? Poco aprieta. Yo les digo, hermanos, es preferible que tomemos 2 ministerios que seguro el Señor nos va a dar, no seguro, lo estamos leyendo en la palabra, nos va a dar servicios, tareas y ministerios en función de ¿qué? De nuestras capacidades, de los dones que nos da. Entonces tomemos esas 1, 2, 3, no sé qué número de tareas tenemos, y llevémosla al máximo. Trabajemos con todo en eso. Porque tal vez hay otros hermanos que, claro, porque yo estoy en todos lados, no doy lugar a los hermanos. Y entonces hay tareas que se desarrollan pobremente por un siervo que está haciendo lo que no tiene que hacer y lo hace mal. Por eso necesitamos que toda la iglesia trabaje, que toda la iglesia siga la voluntad de Dios y tome los ministerios que Dios le está presentando. Y que no seamos siervos malos y negligentes. Así que no al activismo. Otra cosa que vimos nada de fruto. Vimos, no había fruto, pero sí habían excusas. Vimos que aparece el miedo. Tuve miedo. Esto no puede ser en la realidad del creyente. Claro, sí, hay muchas cosas que no sabemos qué va a pasar. Muchas cosas que no sabemos, ¿no? ¿Qué va a pasar la semana que viene? No sé si el mes que viene voy a cobrar, no sé si voy a tener trabajo, no sé si qué va a pasar con mi vida, no sé si voy a seguir acá donde estoy, no sé qué va a hacer el presidente, no sé qué va a pasar, no sé, lo cual me trae ¿qué? Miedo. Pero a pesar del miedo, si nosotros seguimos la voluntad de Dios, si nosotros nos aferramos a Dios a pesar de que esas cosas sigan estando y que nos traigan preocupación, podemos desplazar el miedo. En el amor, dice 1 Juan, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde todo el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que esta relación de amor con Dios, este conocimiento de Dios, esta confianza que podemos depositar en Dios, nos lleva a que desplacemos el temor en distintas cosas que podamos vivir en nuestra vida. Lo otro que vemos que el siervo perdió. Versículo 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Esto es muy llamativo. El que tenía poco, que lo trabajó mal, no trabajó directamente, por eso, bueno, veíamos en nuestra placa, ¿no? El siervo malo y negligente, ahí desparramado, el dinero desatendido, ¿sí? Vago, ocioso. Dicen otras versiones, no dicen siervo malo y negligente, dice siervo malo y perezoso, la Biblia de las Américas. Siervo malo y holgazán, la Biblia textual. Y otra versión media rara, la Pellita, dice siervo malo e indolente o insensible a lo que Dios le estaba marcando, el Señor, pero para nuestro caso Dios, que nos esté mostrando. Lo que sufrió fue pérdida. Lo poco que tenía, aunque era un montón, en términos de dólares o dinero, lo perdió. Y decimos, pero ¿por qué el Señor se lo quita y se lo da al que más tiene? ¿No?
Bueno, ahora vamos a ver algo al respecto, pero lo que tenemos que pensar directamente es que hay pérdida. Eclesiastés 9:11, miren lo que dice. No lo busquen así, no nos dedicamos a eso. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Nosotros tenemos oportunidades de parte de Dios, que a veces si no las atendemos, se pierden. A veces después no la vamos a poder aprovechar de la misma manera. Así que estemos atentos a la voluntad de Dios. Esto es genial, ¿sí? Si nosotros buscamos a Dios, estamos permanentemente cercanos a su palabra, en la lectura, en conocerlo a Dios, cercano a los hermanos, cercanos a la iglesia, el Señor se va a mostrar. Si estamos buscándolo a Dios en ayuno, en oración, ¿sí? Acuérdense, el tema del ayuno no es dejar de comer, sino realmente buscarlo a Dios dejando de lado todo lo que nos pueda distraer, el Señor se va a mostrar. El que pide se le dará, el que llama, ¿no? Busquémoslo a Dios, se va a presentar más tarde o más temprano, nos va a mostrar cuáles son nuestros dones, nos va a mostrar cuál es el lugar que nos corresponde en la iglesia y qué cosas tenemos que hacer en función de esas capacidades que nos ha dado el Señor. Pero miren esto es muy interesante. Releemos. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10. ¿Por qué? Porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y esto trae un poco de ruido, ¿no? Porque el otro tiene 10, ¿no? O tiene 4. Y este no tiene nada, algo, ¿no? Pero no, porque capaz que lo pensamos en términos de dinero y tenemos que pensarlo en términos de servicios, de tareas, porque ese es nuestro tema, el tema de la parábola y la aplicación que estamos haciendo nosotros. Imagínense que yo tengo una super casa, una casa muy grande, tengo mucho dinero y no tengo un jardinero, ¿no? Tengo una cocinera, tengo una ama de llaves, un mayordomo, qué sé yo, distintos, ¿no? Trabajadores en esa gran casa, porque para mantener una gran casa, un castillo, lo que sea, necesitamos mucha gente. Y claro, yo voy al desayuno y me siento y el café está frío. Digo, no, esta cocinera, claro, ¿qué pasó? Y llega el mediodía y agarro las empanadas y están todas quemadas, ¿sí? Y a la noche la sopa, y la sopa está salada, intomable. Pero salgo afuera, ¿sí? Los ligustrines cuadraditos, el pastito corto, las flores enormes, el jardinero, espectacular. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a ver que el jardinero trabaja muy bien en sus tareas. Voy a ver, por otro lado, que la cocinera, evidentemente, es un desastre y lo que tiene que hacer no lo hace bien. No es atenta, es distraída, no lo sé. Es más, al desayuno siguiente le voy a preguntar al jardinero si sabe hacer café para que hacémelo vos, porque si le pones la dedicación que le pones al pasto, al café seguro te va a salir maravilloso. Y esa es la idea. El que tiene poco se le va a quitar. A la cocinera, anda a descansar, el jardinero va a hacer las pizzas esta noche, ¿está bien? Entonces va a pasar eso, el que tiene poca responsabilidad y no las atiende, al margen de que sean pocas o muchas, no las atiende correctamente, le van a ser retiradas. Y el que trabaja muy bien y es esmerado y hace bien las cosas, le vamos a dar más. O sea, sentido común diríamos, ¿no? Así que pensemos en nosotros, hermanos. ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? Esta es la pregunta. ¿Estamos cada vez con menos ministerios por una u otra cosa? O incluso estoy en muchos ministerios haciendo nada. O estoy trabajando en aquellos ministerios pocos que me dio el Señor, incluso capaz menores, pero los maximizo, le pongo toda mi atención, todo mi trabajo. Busco en la palabra, prosperan y hay fruto, incluso tengo gozo al desarrollarlos. Pensemos, hermano, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? O no estoy haciendo nada. O estaba haciendo algo y ahora no hago nada. O no estoy haciendo nada. Estoy trabajando en mis hermanos, estoy aconsejando. Estoy exhortando porque tengo el don de exhortación. Estoy evangelizando. O vengo y me dedico después a mis cosas. Tomo mis decisiones. El Señor no sé ni qué me dice porque la verdad que hago lo mío.
Pensemos, hermanos, a esto nos tiene que llevar la palabra, a que evaluemos nuestras vidas. Dejemos de lado las excusas, porque si queremos buscarlas las vamos a encontrar. Y podemos encontrar una tonelada de excusas para justificar lo que no hacemos. Tenemos que trabajar en la iglesia. Tenemos que encontrar nuestros dones, conocerlos, porque capaz que no los conocemos. Hay formas de conocer los dones. Y ellos nos van a abrir las puertas hacia cuáles son nuestros ministerios y tareas en la iglesia. Un ejemplo, Juan 10. Con esto terminamos. En Juan 10 es conocido este pasaje. Juan 10, versículo 1, perdón. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es que ladrón y salteador. ¿Qué estamos hablando? Un pasaje que habla sobre el buen pastor. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre, las ovejas lo reconocen, y las saca, las guía, las lleva. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Miren, el buen pastor. Empecemos a pensar, más allá de que hace una referencia a Cristo, pero también nos trae pensamiento a nosotros, a aquellos que incluso desarrollan la tarea del pastorado, o pensémoslo en términos generales, distintas tareas. Está teniendo fruto esto. Lo siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, miren esto, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es Cristo, al punto de que entrega su vida por las ovejas. Versículo 11, y acabamos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y miren este otro pastor, mas el asalariado. Y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Pésimo. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, porque le pagan por eso, porque no son de él las ovejas. Y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Miren, obvio, claramente esto es Cristo, ¿no? ¿Cómo trabaja sobre sus ovejas? Hablando de Israel, hablando de su iglesia, podría mostrarlo también. Cómo Dios pone su vida por nosotros, al punto que vino a morir por nosotros. Pero miren cómo desarrolla la tarea. Y miren cómo nosotros tenemos que tomarlo a Cristo como ejemplo al punto de que desarrollan los servicios. Dios desarrolla este servicio. ¿Y cómo nosotros debemos desarrollarlo? ¿Cuánto más si tenemos el don de pastor? No necesariamente solo los ancianos lo tienen. Muchos creyentes lo pueden tener. Y estar pastoreando a un hijo, pastoreando a alguno de los jóvenes, a distintas personas en la congregación. Pero vemos al Señor Jesús acá entonces, que conoce las ovejas, que las guía y que da su vida. A este punto nosotros tenemos que tomarlo y llegar en el sentido de desarrollar los servicios que el Señor nos da. Por los hermanos, por la iglesia, cuanto más por mi familia, por mi esposa, tal vez los primeros ministerios que el Señor pone en nosotros, mis hijos, o mi familia si yo todavía vivo con mis padres. Trabajemos por ellos. Pongamos nuestros dones al servicio de ellos y no seamos como este pastor asalariado,
que no eran de él las ovejas, no le importan, dice la palabra, las ovejas. Al siervo inútil y negligente no le importaba seguir a su Señor, no le importaba servir al Señor. Y cuando había problemas, cuando viene el lobo, ¿qué hizo el asalariado? Se va, huye. Y si nosotros estamos en la iglesia y vemos alguna dificultad en lo que estamos haciendo, ¿vamos a alargar las cosas? ¿Vamos a alargar los ministerios? ¿O vamos a confiar en el Señor? En que en algún momento traerá la solución, en que en algún momento se acomodarán las cosas. Busquemos la voluntad de Dios. No huyamos de los ministerios, no los dejemos. No, yo ya estoy cansado de trabajar acá, de allá. Dejo de trabajar en la iglesia. Y cada vez menos. A pesar de que hayan dificultades, a pesar de que a veces se compliquen las cosas, el Señor nos llama a trabajar. Y sabemos que asociado a eso va a haber gozo. No dejemos los ministerios. No dejemos de insistir con esa persona que tal vez no entiende. No dejemos esa iglesia porque no va más. Sigamos a la voluntad de Dios. El huir, el abandonar, no va a ser la voluntad de Dios. Acá lo que vemos es valentía, que ejecutemos, que trabajemos, a pesar de que a veces hayan dificultades. ¿Oramos? Padre nuestro y Dios nuestro, bendícenos, Señor. Te rogamos que nos muestres cuál es tu voluntad, Padre. Que podamos encontrar cuáles son los dones espirituales que has puesto en nosotros a partir de nuestra conversión, para que podamos empezar a ejercitarlos y que en función de ellos podamos ver nuestro lugar en la iglesia. Tal vez conocemos algún don, tal vez conocemos algunos o tal vez no conocemos ninguno, Señor. Bendícenos para ir conociéndolos y empezar a trabajar en nuestra iglesia, empezar a desarrollarlos, empezar a tomar los servicios que tú nos propones y que podamos salir aprobados y que tu bendición sobre nosotros sea buen siervo y fiel, Señor. Bendícenos, ayúdanos a esto y a que podamos seguirte por sobre todo. En el nombre de Cristo te rogamos. Amén.